El coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia de este año 2020. Año que definitivamente será recordado como el año de la pandemia. Por todos, para siempre. 2020, 2020, año de la pandemia. Y así como los seres humanos, señor, señora, tenemos comportamientos, ¿verdad? Todos somos diferentes. Unos alegres, otros tristes, otros taciturnos, otros extrovertidos, unos violentos, unos irascibles, qué sé yo. Los seres humanos tenemos diferentes maneras de ser, de comportarnos. Ese es nuestro comportamiento. ¿Sabe usted que los epidemiólogos, los virólogos, también hablan de que los virus, las pandemias, las epidemias, tienen un comportamiento? Algunas, como el Zika, por ejemplo, ¿se acuerda? Hace 2, 3 años el Zika tuvo su comportamiento. Chikungunya tuvo su comportamiento. Pues esta enfermedad, COVID-19, tiene un comportamiento completamente impredecible. Mire lo que está ocasionando en el Perú. Somos el país número 1 en el mundo en mortalidad por millón de habitantes. Si usted ve la curva en Argentina, es completamente diferente. La de Estados Unidos, la de Colombia, la de Brasil, la de Alemania, la de Francia, la de España, la de China, la de Japón, la de Singapur. Todas son diferentes. En cada país la epidemia se ha comportado de manera diferente debido a una combinación de factores. Se combinan los factores que tienen que ver con las medidas de salud pública que dan los políticos, los gobernantes, con el comportamiento de la sociedad, con la biología del virus, y todo eso en combinación determina cómo se comporta el virus. En Europa en este momento está la noticia. Europa ha vuelto, señor, señora, a lo que tuvo en el mes de marzo. Y la noticia viene de Francia. Francia ha anunciado esta tarde el presidente Macron, Emmanuel Macron, que va a tener una cuarentena nacional, igual a la que tuvo durante la peor época de la pandemia. Alemania acaba de anunciar la canciller Angela Merkel que está cerrando los restaurantes, está cerrando los bares y de que todos los espectáculos deportivos van a ser sin gente, se cierran los gimnasios, los teatros, las salas de cosmética, las escuelas van a permanecer abiertas pero con cuidado. España está en una orden de ¿qué? De alarma cerrada, probablemente hasta mayo del próximo año. Mire, ¿qué está pasando? Pues vamos a conversar con alguien que está en Francia, ¿le parece? Para que nos cuente un poquito y nos dé un poco de contexto a lo que está sucediendo en este momento en Europa. Él es Adrián Tamariz, él es un economista, él es un estudiante de maestría del Instituto de Estudios Políticos de París y lo tenemos en la línea telefónica. Adrián, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias, doctor Huerta. Buenas tardes para usted, buenas noches por acá. Pues encantado de tenerte. Muchas gracias por darle este tiempo a los oyentes de RPP Noticias. Adrián, ¿cómo ha tomado la población esta decisión del presidente Emmanuel Macron esta tarde, Adrián? ¿Ha habido desazón? ¿Se esperaba esto? ¿Cómo lo han tomado? Bueno, según las primeras informaciones en los canales digamos, informativos, ¿no? Aquí en Francia hay cierto estado de shock, pero no es una sorpresa. De hecho, ya es una medida que se venía, digamos, discutiendo, se ha venido filtrando también a la prensa algunas posibilidades que tenía el presidente Macron de tomar, digamos, en estos últimos días. Y creo que el punto decisivo fue el fin de semana, que tuvimos la cifra diaria más alta de 52.000 contagios en un solo día. Exactamente, y se reportó que ayer, miércoles, en Francia ustedes tuvieron 527 muertes, que ha sido la más alta cantidad de muertos desde abril, Adrián. Sí,
Es verdad. Esa cifra creo que también fue un punto de quiebre también entre todas las medidas que estaba contemplando el presidente y que eran en realidad algunas más, más suaves que otras, ¿no? Pero la idea del reconfinamiento general es la más, digamos, la más impactante y la que la mayoría de gente pues prefería, digamos, evitar, ¿no? Ujú. De hecho, en una encuesta, 7 de cada 10 franceses manifestaron estar asustados por un nuevo confinamiento, ¿no? Wow. A ver, defínenos, por favor, tú le llamas reconfinamiento. ¿Es eso lo que en el Perú llamamos toque de queda? ¿En qué consiste este reconfinamiento, Adrián? Bueno, en realidad es volver al estado de digamos, la primera temporada del confinamiento que tuvimos en marzo, Ujú. pero hay algunas excepciones, hay algunos cambios que lo hacen un ¿En, poquito más, ¿En qué más consiste ligero, el ¿no? confinamiento? ¿Toque de queda como de horas a horas? ¿En qué consiste? Descríbenos. Bueno, a partir del día viernes a la medianoche, pues comienza este nuevo confinamiento. Lo que se, digamos, exhorta es que la gente no vaya a los trabajos. Se exhorta que el teletrabajo se realice tanto como sea posible. Eh, Sin embargo, los colegios, los liceos, o sea, las escuelas primarias, las secundarias, digamos, los nidos van a mantenerse abiertos. Digamos, en revancha, como se dice aquí, las universidades van a cerrar y van a Ujú. pasar todas a clases virtuales. Algunos comercios van a seguir manteniéndose, digamos, abiertos. Bares, restaurantes van a cerrar. eh, Algunos servicios públicos también se van a mantener abiertos, ¿no? Esas son, digamos, en general las medidas que ha decretado el Wow. presidente Y, ahora, ¿no? y van a tener toque de queda, o sea que en las noches la gente no va a poder salir, digamos, y va a estar obligada a permanecer en su casa o no hay toque de queda. No, bueno, ahorita nosotros estamos en toque de queda, pero ya con el confinamiento, si tú no tienes una excusa, digamos, o una razón de fuerza mayor por Poderoso. la cual salir, claro, poderosa, pues estarías incumpliendo el confinamiento decretado, ¿no? Aquí lo que ocurrió en el mes de marzo fue que Ujú. se iban, digamos, decretando, se iban listando algunas razones por las cuales uno podía salir. Por ejemplo, para hacer compras en el supermercado, para ir a la lavandería, para sacar a pasear a los animales, para hacer ejercicios. Todas esas medidas van a regresar. ¿Y cómo uno justifica cómo uno Ujú. justifica esa razón? Con una atestación, con una declaración jurada, digamos, ¿no? Un papelito en el cual uno señala yo, nombre, apellido, vivo en tal lugar y he salido por tal razón, ¿no? Y digamos, Ujú. eso en el momento de, digamos, de salir y de uno entrar en contacto Eh, con algún policía o con con la alguna fuerza del policía. orden, uno Qué lo muestra interesante. y lo justifica, Wow. ¿no? O sea que volvió el estado de confinamiento. Adrián, vamos a hacer una pausa cuando Sí. regresemos. Por favor, quiero que me cuentes qué consejo podemos tomar los peruanos de ustedes que están viviendo en Francia para que no suceda en el Perú. Porque ya te habrás enterado que en el Perú la cosa está mejorando. O sea, como ustedes estuvieron en junio y no queremos que nos pase lo mismo. Regresamos. Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe, que las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, el televisor, estamos con Adrián Tamariz. Él es un estudiante peruano, es de maestría del Instituto de Estudios Políticos de París, es un economista, y nos está contando, señora, la situación que está pasando Francia. Europa en este momento está muy afectada por la pandemia. Bélgica está casi cerrada. Nos ha contado Adrián que desde el viernes a la medianoche Francia entera entra en estado de confinamiento, Alemania acaba de anunciar lo mismo, España está en estado de alarma, es decir, Europa está paralizada nuevamente. Y Adrián, quisiera que nos cuente, porque te debes haber enterado
por tu familia y por las noticias, que en el Perú como que la garra de la pandemia nos está soltando un poco, Adrián. Las cifras de casos nuevos están bajando, las cifras de hospitalización están disminuyendo, igual que las cifras de pacientes en cuidados intensivos, los fallecimientos, es como que se está yendo. Y antes de ir a la pausa, yo le recordaba a los oyentes que ustedes allí en Europa en junio estuvieron en lo mismo y nos contaba esta semana alguien que vive en Madrid, Adrián, que en Madrid se abrió todo y la gente salió porque pensó que ya se había ido la pandemia. ¿Cómo fue en Francia? ¿Cómo fue en París? ¿A qué achacan este regreso del virus, Adrián? ¿Y qué lecciones podemos tomar en el Perú? Bueno, doctor, la situación en realidad no es tan diferente como en España. En verdad, si esta segunda ola, digamos, tiene unos responsables, son justamente los contactos sociales, ¿no? La gente que entra en contacto social, como usted bien ha dicho, pues durante el verano, digamos, la sociedad se relajó. Hubieron muchas actividades sociales, propias pues bueno, del modo de vida del francés que viaja, digamos, masivamente pues por toda Francia y por toda Europa Europa. en las vacaciones de verano. Y sin embargo, pues las medidas pues digamos de distanciamiento social no han sido respetadas en gran parte, ¿no? De hecho, en algunas reuniones sociales tengo casos de amigos que, por ejemplo, se han juntado en fiestas, se han juntado en casas, en apartamentos, y basta con que haya una persona que haya sido asintomática o que haya, digamos, desarrollado parte de los síntomas y puede ser, digamos, puede estar muy cerca, hablando, gritando, bailando, y es suficiente Ujú. para que pueda contagiar, ¿no? Entonces creo que esa sería un punto importante a tomar en cuenta en el caso de Perú, definitivamente. Muy bien, entonces tu observación, igual que fue la de España, y nos has dicho que no ha habido mayor diferencia con la de España, es que hubo un relajo muy grande, un relajo. La gente ya pensó que esto había pasado. Entonces tu Es consejo verdad. sería, como peruano que está afuera y que está viviendo esta segunda ola, decirle a los peruanos que no nos relajemos, Adrián. ¿Qué le dices a tus familiares? ¿Qué le dices a tus amigos? ¿Qué le dices a la gente peruana? Bueno, doctor, yo siempre lo que les he señalado es de que en el caso de Perú hay que tener muchísimo más cuidado, en tanto nuestro sistema de salud es mucho más precario que el francés, definitivamente, y sobre todo porque yo al menos tengo entendido de que eh, quizás hay una variante del virus que ha pegado más fuerte en América Latina que aquí en Europa, ¿no? Eh, Quizás son las condiciones, pues bueno, sanitarias en general, es las relaciones sociales. En el caso del Perú, pues somos una sociedad frágil frente al virus y Ujú. no hay que bajar la guardia. En el caso de Francia, se pasó la primera ola, nos creímos, digamos, como la gente que vive aquí, los franceses y los extranjeros que vivimos acá, nos creímos que ya habíamos vencido al virus y no, el virus seguía allí, seguía circulando y habían que mantener las medidas de distanciación social y se falló en ese aspecto. Se falló. Bueno, para tu tranquilidad, Adrián, te digo que felizmente el virus no ha cambiado, ¿ok? El virus que está aquí por América Latina, obviamente cuando circula en una región, muta un poquito, pero no es un virus diferente, ¿ok? Felizmente, eso para que lo Ujú. tengas presente, es el mismo SARS-CoV-2, el mismo coronavirus que no se ha vuelto, digamos, diferente y eso es una buena noticia. Lo que pasa es que, pues, simplemente circula de acuerdo al comportamiento de la gente como tú mismo nos lo estás diciendo. Eh, Ujú. y tú tienes amigos, tú tienes gente con la que te relacionas allí. Nos has dicho al comienzo de esta conversación que caramba, han quedado un poco anonadados. Este, eh, ¿Cuál es ahora el pensamiento de la gente? ¿Tú crees de que esto los haga reflexionar? Decir, caramba, la malogramos, pues, y ahora tenemos que portarnos diferente, o la gente sigue rebelde, porque, por ejemplo, ¿dónde ha sido? Creo que en Italia han habido manifestaciones anti Ujú. medidas del gobierno, o sea que no, la gente no Así es. quiere saber de esto. ¿Cómo está en Francia eso? Bueno, doctor, justo
hace algunos días ya se venían discutiendo estas medidas, ¿no? Y hubo una cadena de noticias que hizo una encuesta Ujú. y señaló de que, digamos, de los encuestados, el 50% señalaba de que iba a respetar el confinamiento estrictamente. Solamente el 50% Solamente de el las personas. 50%. Y la Wow. verdad, con cifras como esas, en verdad, no hay mucha esperanza, no hay mucho, digamos, optimismo frente a una conciencia ciudadana de los franceses y las francesas, ¿no? Yo creo que en verdad la claridad del discurso del presidente Macron de esta noche, el impacto fuerte de una cifra que a mí al menos me dejó anonadado, que es que si no se hace nada, si no se hace nada, en los próximos meses pues estaríamos contando en Francia cerca de 400.000 muertes más suplementarias a las que digamos ya se registrarían con medidas, ¿no? Entonces 400.000 vidas 400.000. perdidas en verdad es un número de impacto y espero que estas cifras, como otras más que también ha dado el presidente, pues sirvan o llamen a la reflexión de los franceses y las francesas, ¿no? Y que realmente se queden en casa. Wow, 400.000 muertes. ¿Cuántas muertes tiene en este momento Francia? ¿Más o menos? Ah, ahorita no manejo la cifra exacta, en verdad, doctor. Para serle franco, por salud mental, yo ya dejé ya de seguir, digamos, parte de las cifras. Por salud Es mental, que ¿ah? No, es que le comento, yo vivo solo aquí en París y he Ujú. estado confinado, en la primera temporada he estado confinado y han sido días muy duros, muy difíciles aquí al menos en Ya lo Francia. creo. Y pues bueno, no le voy a mentir, No, no, ha tranquilo. habido un Sí, sí. impacto Yo psicológico definitivamente. Claro que sí, por supuesto, Adrián, tú eres un muchacho joven, alejado de la familia, ahí es donde golpea mucho más. Son un Es millón verdad. doscientos treinta y cinco mil casos que tienen ustedes allí en Francia, 1.235.000 casos y hasta el momento hay 35.785 muertes. Y lo que el presidente Macron ha dicho, 400.000 o 40.000 más. No, 400.000, doctor. 400.000. Si Qué no se hace barbaridad. nada, esa Si no se sería la hace cifra. nada, claro, claro. Bueno, Adrián, por favor, cuídate mucho. Tú eres muy joven, eres muy sensible por lo que noto conversando contigo. Todo te va a ir bien. Comunícate mucho con tu familia, comunícate mucho con tus amigos. Mantente bien y cuídate, mi querido Adrián, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa. Cuídate, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Así lo haré. Lo escucho siempre. Gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Cuídate mucho, Nada. Adrián, y mucha suerte en tus estudios, ¿ok? Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Ahí está, señor, señora. Mire usted lo que está pasando en Europa. 50% de la gente, solo 50% quiere hacer caso de las cosas. En todo lado estamos divididos, ¿ah?